Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema hoy es pecado, sacrificio y aceptación. Estamos viendo elementos claves del santuario en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Estamos viendo el bosquejo ceremonial que ocurría en el santuario terrenal para compararlo con el ministerio que Cristo hoy desarrolla en el santuario celestial. Esto ya lo vimos allá en la introducción que usted ve desde el día sábado, pero hoy entenderemos tres conceptos claves, porque lo que Dios pretendía con el santuario era tener un esquema que nos ayudara a entender cómo es que Él nos va a salvar o cómo se ejecuta el plan de salvación. Porque en el fondo el pacto eterno es esto. El pacto eterno es todo el esfuerzo que hace el cielo para salvar al ser humano. ¿De qué? Del pecado. Miren tres cosas interesantes para poder ir entendiendo en estos días todo este ministerio. Número uno, el pecado causa violencia. Todo pecado derrama sangre. Y por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, no hay remisión. Se derramaba sangre y eso significa que había violencia. Por eso el Cordero moría, asesinado por el culpable pecador. Por eso Cristo muere por nuestros pecados en la cruz, para que aprendamos una cosa: el pecado genera violencia. Punto 2. Pero el sacrificio de Cristo cambia de estatus al ser humano. Lo cambia de culpable a inocente y empieza un proceso en donde lo va a cambiar de pecador a santo. Por eso hay una colaboración en el pacto eterno desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Una cosa es que el culpable sea llamado inocente, y otra cosa es que ese culpable deje de pecar, deje de cometer los mismos errores. Y el santuario nos enseña que esto es un proceso continuo que arranca en la cruz, que continúa con el bautismo, pero que durante la vida diaria se tiene que mantener. Por eso el sacrificio nos cambió de estatus. Ya no eres culpable cuando vas a Cristo, cuando confiesas tus pecados y cuando te arrepientes y le entregas tu vida a través del bautismo. Y el punto número 3, esa aceptación de Dios hacia nosotros es producto del Cordero. El Cordero allá era un símbolo ¿de quién? Del verdadero centro del sistema de salvación, Cristo Jesús. No era la sangre del Cordero, no eran los ritos, es lo que todo esto ejemplificaba. Por eso cuando Cristo viene, la figura se encuentra con la realidad. Y todo este sistema de sacrificios que está en Colosenses 2, 1 al 4, es el que Cristo clavó en la cruz. No los 10 mandamientos, ese sistema de sacrificio. Porque ahí ocurrió algo muy interesante. La justicia pedía la muerte del pecador, pero Cristo vino a ofrecerle la paz de él. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, la justicia y la paz, como dice una autora, se besaron, se encontraron, se dieron la mano. Qué interesante todo este esquema para que el ser humano haga una cosa: entienda cómo es que es salvo. Y una vez que yo lo entiendo, puedo participar, puedo cooperar en el proceso de la salvación. Cometimos un pecado y asesinó a Cristo, pero su sacrificio nos hace ahora inocentes cuando confesamos los pecados. Pero el punto final es que Él te acepta tal y como eres en virtud de ese reemplazo. Mañana seguiremos hablando de qué es la sustitución, porque hay un reemplazo maravilloso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.